¿Qué tal, mis queridos amigos de Arete? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde Medellín, Colombia. Esta vez para hablar de un tema también muy interesante que vamos a abordar desde una mirada psicoespiritual, como muchos de los temas que abordamos aquí en Arete, es el tema de las heridas afectivas. Hemos estado hablando de lo que es la afectividad, hemos estado hablando también de la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Y claro, cuando hablamos de la emoción, muchas veces esto, de la afectividad, o los sentimientos, todos sabemos que hay muchas veces sentimientos que no entendemos o emociones que de pronto nos desbordan. Hoy en día hablamos mucho de la inestabilidad afectiva o de inestabilidad emocional. Hablamos mucho también de dependencia emocional, ¿no? Entonces hemos estado hablando de la afectividad. Sabemos todos, porque ya hemos escuchado algunos audios, que la afectividad es esa capacidad de resonar interiormente, esa capacidad de vibrar interiormente, ¿no? Entonces, estamos ahondando un poco en estos temas de la afectividad. El día de hoy toca el tema de las heridas afectivas. ¿Qué cosa es una herida afectiva? ¿Cómo podemos definir lo que es una herida afectiva? En primer lugar, hay que decir que una herida afectiva es un choque o un golpe, un trauma, podríamos decir, dentro de nuestra afectividad. Es decir, si la afectividad es esa capacidad de resonar y de vibrar interiormente, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir entonces que la herida afectiva es ese choque, ese golpe, ese trauma que se da en nuestra afectividad, en esa capacidad de resonar interiormente. De hecho, nosotros hace unos 10 meses en Arete editamos un libro, que es el libro Reconciliación de la Historia Personal, donde hay todo un capítulo donde nosotros hablamos de lo que es la herida afectiva, y justamente cuando definimos la herida afectiva decimos que es un golpe en la afectividad que produce un daño duradero en todas sus dimensiones, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que pasa con esto? Que dicha herida o trauma aflige, duele y atormenta el ánimo o psique de la persona, ¿no? Es decir, la herida me genera miedo, me genera ansiedad, me genera tristeza, dolor, ¿no? Por eso es que podemos decir, cuando estamos hablando de este tema de la herida afectiva, que la herida afectiva también entonces es un hecho o es un acontecimiento en la vida o historia de la persona que le produce dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, es un hecho, es un acontecimiento que me produce dolor. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué pasa? Dos esposos, la esposa le es infiel al esposo, o al revés, el esposo le es infiel. Entonces, ese hecho, ese acontecimiento es una herida porque genera un trauma, un dolor y genera un sufrimiento, ¿no? O cuando a un niño pues que tiene 8 años se le muere la mamá, ¿no? O un niño que tiene 7 años y sufre el abandono paterno, ¿no? O una niña que a los 4 o 5 años se da cuenta que su papá no es su papá, sino es un papá sustituto, ¿no? Entonces todos esos son hechos, acontecimientos que se pueden convertir y de hecho se convierten en heridas afectivas. Ojo, no se trata aquí de inventarle heridas afectivas a nadie, se trata simplemente de reconocer que hay distintos ámbitos, ¿no es cierto?, donde se podrían dar heridas afectivas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Y de pronto nos adelantamos un poquito con el esquema de los aretes. ¿Cuál sería la recomendación? Hay mucha gente que llega a consulta y dice, bueno, doctor, llego a consulta, pero yo me siento muy triste, o me siento muy ansioso, o creo que estoy deprimido y no sé qué me pasa, ¿no? Entonces, muchas de esas ansiedades o muchos de esos dolores, sufrimientos, tristezas, pueden tener un origen en lo que estamos llamando en este momento la herida afectiva. Por eso es muy importante que la persona entienda su mundo emocional,
conozca qué cosa es su afectividad. Por eso hemos insistido ya en definir qué es la afectividad, y además en otro audio anterior hablamos de lo que es la emoción y lo que son los sentimientos. Entonces es muy importante que la persona reconozca esta afectividad y que pueda reconocer también si existen heridas afectivas o no. Entonces el objetivo frente a esto es reconciliar, curar y sanar dichas heridas. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir con esa tristeza toda mi vida, porque podría ser que esa tristeza se convierta de pronto en una depresión, no lo sabemos, ¿no? O ese miedo que se puede convertir en un trastorno de ansiedad generalizada. No necesariamente, pero podría ser. Entonces se trata de enfrentar y cambiar las consecuencias también que ha generado. Entonces, por un lado, ante la herida afectiva, nosotros tenemos que reconocer esa herida. Decir, bueno, esta es la herida, la ausencia paterna, la muerte de tal o cual amigo, ese divorcio, esa separación, ese abuso sexual o ese abuso psicológico, ese abuso emocional. Entonces, la primera recomendación, hay que iniciar un proceso de reconocimiento y aceptación de la herida. Hay una serie de talleres, eso puede ser con un consejero espiritual, puede ser con un proceso también de proyecto de vida, de conocimiento personal, puede ser a través de la elaboración de un taller de heridas afectivas, ¿no? Entonces eso es lo primero, aceptar mi herida y avanzar. ¿Para qué? Para sanarla, para reconciliarla, ¿no? Para trabajar ese tema, porque cuando yo sano, cuando yo acepto mi herida, que es lo que nos viene pasando en los distintos talleres que damos en Arete en base al libro, o con base al libro a reconciliación de la historia personal, ¿no es cierto? La gente siente paz, tranquilidad, serenidad, ¿no? Señorío de sí mismo, maestría personal, ¿no? Se abren a manejarse esa ansiedad, ese miedo, ese temor que sentían. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que la persona trabaje las consecuencias que ha generado esta herida. ¿Qué cosa queremos decir con esto, mis queridos amigos? Que la herida afectiva, que puede ser un abuso sexual o un abuso emocional, o la muerte de un ser querido, ¿no? O la ruptura de un noviazgo o un enamoramiento, esa herida siempre va a tener consecuencias, de pronto de tristeza, de amargura, ¿no? De pronto de aislamiento, de timidez. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Es decir, bueno, yo tengo 2 o 3 consecuencias de esta herida, con los ejemplos que estoy poniendo: amargura, tristeza, aislamiento, timidez, rencor frente a los hombres, rencor frente a las mujeres, o que de pronto por el abandono paterno yo creo que no voy a poder conformar una familia, no sé. Entonces hay muchas consecuencias. La sugerencia en este caso es tomar esa consecuencia negativa en mi vida y comenzar a cambiarla, comenzarla a trabajar, ¿no? Entonces, por un lado hay que trabajar la causa, que son las heridas afectivas, pero por otro lado también hay que trabajar las consecuencias. Para todo eso, pues, eso se puede hacer a través de talleres presenciales, a través de talleres virtuales, se puede hacer también a través de un acompañamiento espiritual o a través también de un proceso psicológico, ¿no? Pero lo importante es no quedarme con la herida, no quedarme con la herida como causa. Por eso es que hay que aceptarla, reconciliarla, inclusive hay que abrirme el tema del perdón. Pero nosotros en Arete decimos que en primer lugar lo que hay que hacer es reconocer. Eso es lo primero, reconocer la herida. En segundo lugar hay que aceptarla, aceptación de la herida en el sentido de admitir, de asumir. No necesariamente estar de acuerdo, pero decir, bueno, esto me sucedió, esto me pasó, es verdad. Y el tercer punto ya sería el tema del perdón, que ese es un tema más grueso también, importante, que en algún otro momento también tenemos que desarrollar. Entonces, primer punto, trabajar la herida. Segundo punto, trabajar también el tema de las consecuencias. Para el tema de las heridas afectivas, de la reconciliación de las heridas afectivas, les volvemos a recomendar el libro que ha editado Arete, que se llama Reconciliación de la Historia Personal. Lo encuentran en Amazon en formato Kindle, mis queridos amigos. Con esto entonces nos despedimos, les agradecemos por la acogida dispensada en estos minutos. Esperamos que todo lo que hemos dicho les sirva para su crecimiento personal, para su conocimiento personal y sobre todo
para vivir la arete, que es la reconciliación de las facultades del ser humano. Muchas gracias y hasta la próxima.